aquí nos has traído nuevamente, porque conocemos, Padre, que todo ocurre por tu dirección, por tu voluntad y por lo que tú quieres que ocurra. Cada vez que nosotros podemos entender eso de una manera clara, es realmente de bendición ver cómo sentimos paz. Porque saber que estamos en tus manos y que por más difíciles que parezcan ser las cosas, tú ya las sabes. Y tú, Señor, nos guarda, nos cuida, nos proteges, nos traes aquí. Y eres tú, Señor, quien dentro de tus planes permite que ocurra lo que aquí esté ocurriendo. Señor, que seas tú, Padre, quien traiga bendiciones a nuestras almas, a nuestras vidas, a través de estos estudios que estamos trayendo en esta congregación. Que podamos ser edificados, que guardemos lo que podamos aprender y que entendamos, oh Dios, el valor de estas enseñanzas al analizar este libro de Marcos como lo estamos haciendo. Señor, que seas tú quien traiga las palabras necesarias y adecuadas para que sean, oh Dios, de dirección a nuestras vidas y entendimiento. Que seas tú, Señor, quien maneje todo. Te pedimos, Señor, todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Todo con gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados, ¿cómo fue? El sonido de la cafetera. Los cafeteros están preocupados por el café, ¿no? Y yo realmente estoy preocupado por estos estudios aquí. Mi propósito y mi deseo es que el Señor nos ayude a entender la importancia de analizar cada uno de estos libros que estamos analizando. Entrar a estudiar estos libros como simplemente una lectura rutinaria o verlo como una narración histórica, como algo que podríamos decir, oh, qué bueno, qué buen estudio, pero sin entender la razón específica del por qué nosotros estamos estudiando este Antiguo Testamento y tratar de ver específicamente el propósito de cada uno de estos libros. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Nos toca ahora a nosotros ir analizando los evangelios. Ya vimos a Mateo y tuvimos un estudio interesante con respecto a Mateo. Ahora a nosotros nos toca analizar Marcos, que es realmente un libro de mucha importancia también para nosotros poder analizarlo, entenderlo y comprenderlo, porque de este libro se desprenden muchas de las enseñanzas de los dos evangelios como son Mateo y Lucas, lo que coloca a Marcos en el evangelio más antiguo de estos tres evangelios, incluyendo también el de Juan, que es el cuarto. Entonces tenemos que nosotros analizar algunos detalles como los vimos al analizar Mateo. Mateo no da el nombre del autor, pero por algunas referencias y reseñas de algunos escritores que relatan quién es el autor y la poca duda que hubo en los inicios del siglo I y siglo II, nosotros tenemos que decir que no hay otra manera que no sea ver a Mateo como el autor de Mateo y a Marcos como el autor de Marcos. La semana pasada nosotros hicimos aquí un análisis de este libro y que vamos hoy nosotros a analizarlo con lo que Arturo tiene ahora colocado aquí y que nos puede servir de mucha ayuda. Recuerden que estos escritos de Arturo no son realmente muy recientes.
Y el tiempo sigue avanzando y hay cosas que no estaban en las manos de Arturo en ese momento, que posiblemente él ahora la entienda y la tenga más clara, y nosotros estamos en la responsabilidad de actualizar algunos datos que hay aquí en este libro, y eso a mí en lo particular me da mucha más responsabilidad para tratar de dar a entender todo lo que hay concerniente hasta este momento con respecto a cada uno de los libros que vamos a estar analizando. Lo mismo que hemos hecho con Mateo y lo que estamos haciendo con Marco, lo vamos a ir haciendo con cada uno de los libros. Propósito: que nosotros cuando vayamos a este libro podamos ver con mayor claridad y mejor entendimiento cada una de las palabras que aquí se expresan. Mi hermano, no hay mejor interpretación que usted pueda hacer que cuando usted tiene un contexto correcto. ¿Se entiende esto? Fuera de un contexto, nosotros lo que hacemos es que traemos esas palabras y la adaptamos a nuestro razonamiento, deseos de que sea como yo pienso o creo, y de ahí entonces se establecen doctrinas. De manera que cuando nosotros tenemos un buen contexto, podemos descifrar cuando una doctrina es correcta o incorrecta. Lo mismo pasa cuando nosotros podemos analizar lo que ha pasado en la historia con algunas doctrinas que se han discutido y nosotros ahora ver esas discusiones con lo que tenemos ahora, con lo que podemos entender de esos libros y decir, wow, es que en ese momento ellos interpretaron eso de esta manera porque no tenían esto que nosotros tenemos. O sea que nosotros tenemos hoy más recursos que lo que incluso tenían en el mismo siglo IV. Parece increíble, ¿no? Que tan cercano a las escrituras, aún hoy nosotros tengamos mucho más recursos. Es posible que ellos, muchas de las cosas que nosotros hemos descubierto hoy, ellos no la tuvieran en discusión debido a la cercanía de las escrituras. Pero con el tiempo comienzan las dudas, se comienzan a perder algunos datos, las personas comienzan a pensar que esto pudo ser, que no pudo ser, y comenzamos a hacer interpretaciones incorrectas, y cuando viene a ver, hay un sinnúmero de falsas enseñanzas que nosotros no sabemos ahora qué hacer con ellas porque parecen ser buenas. ¿Sí se entiende? ¿Cómo yo puedo ilustrar eso de manera que ustedes lo entiendan? Eso pasa muchas veces como cuando usted te envía un mensaje a alguien. Pero si ese mensaje pasa por 10 personas, el décimo no va a recibir el mismo mensaje que recibió el segundo. ¿Se entiende? Cuando llega al décimo ya es otra cosa totalmente diferente. O como cuando alguien dice, explícame la teoría de la relatividad porque no la entiendo. Se la explican de una manera más sencilla y dice, bueno, casi la entiendo, pero no. Se la reducimos aún más, le llaman más claro todavía. Cuando al fin dice, ahora sí la entiendo, sí, pero es que lo que tú entiendes ahora ya no es la teoría de la relatividad. Porque a mayor explicación, a mayor descifrar de algo, tú lo que haces es que vas liquidando datos importantes y al final tienes otra cosa. Ese es el peligro de cuando nosotros hoy en día no podemos ir al contexto original, ver el original, porque nos perdemos de grandes enseñanzas, porque solamente estamos mirando las interpretaciones que los hombres hacen hoy en día de todos estos libros. De tal manera que mirando lo que nosotros vimos la semana pasada, con algunos datos de importancia, en la introducción que nosotros tenemos de Arturo es esta, y vamos a ir analizando lo que vimos la semana pasada y lo que nosotros tenemos ahora con Arturo, que esto va a ser importante. Ok, entendemos que el libro más antiguo de los evangelios es Marcos, ¿de acuerdo? Nos quedamos con eso, es el más corto, pero a la vez es el más conciso, el más preciso, y esto mismo ya tiene una razón. ¿Por qué Marco tiene que ser tan preciso en sus datos, sin decorar, donde ahora cuando se escribe en griego, por la cultura, por la forma del griego,
Era prácticamente una escritura que parecía un verso. El griego es muy poético. Sus escrituras tienen que estar muy organizadas, muy elegantes. ¿Se entiende? De tal manera que lo que tenemos es, en vez de una prosa, son versos. Cuando nosotros vamos ahora a lo que Mateo está escribiendo, prácticamente todo es un lenguaje al estilo latino. Los romanos eran totalmente diferentes a los griegos en ese sentido. Es como decir, me dices lo que me vas a decir y no me sobreabunde. No me lo ponga bonito, no me lo decore. ¿Qué me quieres decir o no me digas nada? ¿Se entiende eso? De ahí es que la cultura latina muchas veces es así. Queremos todo, dímenos ya, no me hagas las cosas más largas ni me la extienda. ¿Qué me vas a decir? Esto es lo que yo quiero saber. Por eso es tan difícil a veces enseñar entre nosotros los latinos, porque nosotros queremos que lo que me vas a decir me lo dices ahora. Esa es una cultura prácticamente romana. Cultura que también adoptaron los españoles. El español también es así. Me dices lo que vas a decir o no me digas nada. Entonces, Marcos es preciso, corto, y esa es la razón, porque está hablando con una cultura diferente a la judía. ¿Se entiende? Y la judía ya estaba prácticamente helenizada en ese momento. Aparte de que también eran muy poéticos en su manera de hablar y expresarse, porque todo lo razonaban por figuras, donde tú tenías que pensar, imaginar lo que tú estabas diciendo. Te relacionaban esas cosas. Bueno, el mundo latino no era así. Había que ir directamente al grano. No me hagas parábola, no me lo ilustre, dime qué me quieres decir. ¿Se entiende? Entonces, ahora tú vas al libro de Marcos y vas entendiendo de que esto se lee de una manera diferente. Cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento por primera vez, quizás nos preguntamos por qué razón tenemos la narrativa de la vida y muerte y resurrección del Señor Jesucristo más de una vez. ¿Notan eso? Es que no bastaba con solamente explicarlo una sola vez con un solo documento. Es que si Mateo lo hizo o si Marcos lo hizo una vez, ¿por qué Marcos tiene que hacerlo? ¿Por qué tiene que hacerlo Lucas también? ¿Por qué hay que hablar de lo mismo? Y esta es una buena pregunta. Yo quisiera ver cómo nosotros podemos pensar y razonar. Quiero verlo a ustedes analizando. ¿Por qué razón tiene que aparecer explicada la misma cosa en los libros que tenemos hoy en día como documento histórico acerca de la vida de Cristo tantas veces? ¿Cuál es su razonamiento? Porque usted va a leer. La seguridad. Valentina dice que para dar seguridad, y aparece de esa manera. Creo que hay otras cosas más que analizar ahí. ¿Cómo fue su pregunta, pastor? ¿Cuál es la razón del por qué tenemos nosotros que encontrar en estos escritos históricos acerca de la vida de Cristo, encontrar que se habla repetidamente en diferentes documentos como Mateo, Marcos, Lucas y el mismo Juan, que hablan de la muerte y resurrección de Cristo? Una, Mateo. Marcos habla lo mismo. Lucas habla de la muerte y resurrección de Cristo y también Juan, los 4 evangelios. ¿Por qué razón tiene que ser así si con una sola bastaba en un documento? No da chance a que invente la gente y diga, eso fue él, quién sabe. Cuando hay 4 personas diciendo un mismo evento y exactamente con los mismos detalles, hay más veracidad. Ese es un buen argumento también, pero hay otro que también es importante verlo. Y eso es el pilar de nuestra fe cristiana, es que Jesús resucitó. Si Él no hubiese resucitado, nuestra fe no tuviera ningún valor. Por lo cual es bueno que haya tantos diferentes testigos testificando acerca del mismo evento. Eso hace necesario, el Señor permitió que pasara eso, ¿verdad? Hay más argumentos. Miren por qué es importante, usted va a estudiar estos libros. También cada quien escribió, aunque dice lo mismo, pero cada autor tiene su manera de decir las cosas. Vamos llegando. Sí, porque Marcos habla más de las Cada quien tiene su personalidad. Lo presenta como siervo y a lo que Arturo llama acción. Y es un libro en sí de acción. Y presenta a Cristo de esa manera. Pero está hablando de la muerte, vida y resurrección de Cristo. Pero cuando Mateo lo presenta,
lo presenta a la luz de las genealogías del Mesías. Un lenguaje más amplio. Sí, y lo está llevando con conocimiento de lo que es la trayectoria de ese Mesías. ¿Cierto? Y lo explica de tal manera que ellos tengan que entender de que ese Mesías es el Mesías esperado. Cuando Marcos va a hablar a los romanos, ¿qué les interesa a los romanos de dónde viene y quién son? Ellos están mirando a un Cristo que fue crucificado y que ahora tú me estás diciendo que Él es mi Salvador. ¿Quién es Él? Explícamelo. ¿Qué le quedaba a Marcos? Presentar las acciones de Cristo. Así ha actuado. Vean su vida, su ejemplo, todo lo que ha hecho. No una explicación del por qué hay que creer que Él es el Mesías. Entonces tú vas a Mateo y tú vas mirando una explicación de trayectoria del Antiguo Testamento para entender perfectamente el por qué tenemos a Cristo, quién es Cristo, el por qué Cristo. Este es el Mesías, este es el esperado. Por eso es que el judío ortodoxo desprecia tanto el libro de Mateo. Un judío ortodoxo dice que eso es realmente una aberración y un fanatismo del escritor que fuera. Así escuché a uno diciendo, y tratando de hablar con mucha propiedad. Pero la realidad es que tenemos esto, lo crean los ortodoxos o no. Él está explicando la trayectoria del Mesías. Ellos no pueden enfrentarse a eso, como tampoco un judío ortodoxo puede enfrentarse a Ezequiel, a Isaías 53. No, ese pasaje de ahí tengan cuidado porque se parece mucho al Cristo de los cristianos. No saben cómo explicarlo, pero es una bendición. Ellos no pueden explicar eso y para ellos es un problema, porque sus teologías tienen problema con ese pasaje. Pero ellos aceptan, acuérdense, ellos aceptan el libro de Isaías. Pero eso es un problema para ellos. Entonces, una cosa importante, la que ustedes han dicho prácticamente son de mucha importancia cada una. ¿Ah? Tengo un Ajá. comentario. Ok. Un profesor de griego él decía algo muy interesante, me llamó mucho la atención. Y él mencionaba cómo para los griegos, por ende para los romanos, que su mitología fue la misma, nada más que cambiaron de nombre. Que el mejor regalo que los dioses le podían dar al ser humano es una muerte pacífica, una muerte hermosa, la llamaban ellos. Entonces para los gentiles, al escuchar que el Dios verdadero, o sea, Cristo Jesús, haya muerto de una manera Tan espantosa terrible, ¿no? y luego resucitado de aquella muerte que según los dioses le otorgaron, era un escándalo terrible para los gentiles, en este caso para los romanos, en Marcos. Y eso viene cuando escuché eso, me dio un mejor entendimiento del libro de Marcos, porque Marcos fue escrito para los romanos. Lo que implica con tu comentario entender que ahora nos ubicamos en entender lo difícil que tuvo que ser para Marco explicarle a los romanos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué tanta pregunta habrán salido de los romanos cuando Mateo trataba de explicarle esto? Y más, como nosotros hemos visto y vamos a ver más adelante, como analizamos la semana pasada, es que él está citando de un testigo ocular. ¿Quieren ver de dónde viene todo esto? Bueno, pues consulten a Pedro. Ya Pedro está más valiente, él no va a decir que no, como cuando antes decía, tú eres uno de ellos. No, yo no. En esta vez sí, yo soy uno de ellos. Y eso yo lo dije, como testigo ocular. Y eso analizamos la semana pasada sobre la importancia de ver a este testigo ocular cuando analizamos a Lucas 1 y Hechos 1. Precisamente los 4 primeros versos hablan de que se está citando a un testigo ocular, lo que deja prácticamente a Ireneo equivocado, porque Ireneo decía que, hablando de la fecha, de que Marcos se había escrito después de la muerte de Pablo y de Pedro. Y con el mismo libro de los Hechos, nos damos cuenta que Lucas escribe estos dos escritos, tanto Lucas como el de los Hechos, con las mismas en el mismo tiempo.
Y cuando Lucas escribe, Pablo aún todavía estaba vivo, aún en el libro de los Hechos. ¿Se entiende ese argumento? Entonces, ¿qué le pasó a Ireneo, verdad? A pesar de él ser una persona del siglo I, 40 al 202, primer siglo y segundo siglo. A nosotros realmente tiene que ponernos a pensar esto y ver que también en el primer siglo se tenía que analizar mejor los datos y que otros tuvieran que venir, a pesar de ser un poco más lejos en su escritura, a analizar ese concepto y decir, no, no es así. Al igual que todavía cuando Arturo escribe aquí, al analizar la fecha, todavía él no tiene un dato importante y fue lo que pasó en 1994 con este descubrimiento, con este análisis del papiro Tide que había existido del primer siglo, pero ahora al analizar su escritura y llevarlo a tiempos herodianos, ya ahora sí coloca entonces a Mateo en los 50, en los 45 o 50 en su escritura. Y si Marcos fue más viejo, entonces ¿dónde queda Marcos? Pues en la misma fecha, posiblemente, el mismo tiempo, contemporáneamente, pero no en la fecha que se le había estado dando. Bueno, Mateo lo colocaban sumamente en fechas muy tardías, hasta después incluso de la destrucción del templo, cosa que no coordinaba porque en el capítulo 24 Mateo hubiese tenido una buena oportunidad para hablar de esta destrucción del templo. Sin embargo, todavía lo presenta como profecía. Entonces, ¿qué estamos analizando, no? Entonces vemos eso y decimos, no, estas fechas están mal, algo está pasando, pero es el argumento más fuerte que teníamos hasta ese momento, hasta que se hace el análisis del papiro Tide y tenemos lo que tenemos. Pero realmente una de las cosas importantes que tenemos hasta aquí, hasta ahora, es que esto de la redención y su historia narrada aquí, esto comunica el mensaje de una perspectiva particular con ciertas audiencias en mente. Eso es lo que están haciendo cada uno de ellos. Cada audiencia era diferente. Y entonces se repite y se explica a esa audiencia para que lo puedan entender. Cuando tú vas a Mateo y ves exactamente cuando se habla de la muerte, resurrección y vida de Jesucristo, se está narrando desde una perspectiva diferente. Que narrársela así a un griego, a un gentil, ellos se quedarían, bueno, ¿de qué me está hablando? No entiendo nada. Y tal vez se aburriría y se va, como personas que se sientan a escuchar algún sermón y no entienden nada y tienen deseo de irse. Pero no para el judío, porque le están hablando con algo que sí ellos entienden y que tienen que analizar, o posiblemente tomando nota, ¿qué hago? Para ver y ir a analizar luego lo que él me está diciendo, porque sabían de qué se estaba hablando. No, aquí a los romanos había que irle directo, y más que ellos realmente no querían perder mucho tiempo en tu manera de expresión. Esa era su cultura. A lo que vamos, al grano. ¿Han escuchado esa palabra, no? Vamos, a lo que me vas a decir, me lo dices y ya. No me le des vuelta. Entonces, el gran compromiso que tenía Marcos aquí. En el caso de Mateo, Mateo demostró con la escritura del Antiguo Testamento cómo Jesús cumplía las señales que de él se profetizaron. Eso ya nosotros también lo dijimos, esto lo dice Arturo aquí también. Y eso también lo analizamos la semana pasada y lo seguimos analizando, lo seguimos mirando ahora. Ahora, Marcos utiliza, como esto es interesante, Arturo aquí lo confirma, lo que habíamos dicho hace un momentito. Si van conmigo, pero vayan leyendo los párrafos que tiene Arturo aquí. Desde el mismo, no sé qué párrafo ponerle, es un párrafo antes del tema central del Evangelio según San Marcos, que él va a hablar después de eso, del tema central de Marco, pero hasta ahora, esa parte donde dice que Marco utiliza aquí una prosa griega entendible a la cultura romana. La página 169, lo que tiene en el libro, y aquí explica exactamente lo que venimos explicando, de que a los romanos había que hablarle claro, y era en prosa. ¿Qué es una prosa? Una prosa es hablar. ¿Vende? No es que se vea bonito. Es como cuando alguien quiere predicar, y a veces no es necesario que nosotros tengamos que traer un análisis profundo de una palabra, o que para decorar mencionemos a un autor que nosotros de renombre, y entonces decoramos el sermón y decimos, wow, este hombre sí sabe lo que está diciendo, pero no entendemos nada, pero él parece que sí sabe lo que está diciendo.
Bueno, al romano no le interesaba que se viera bonito, sino que tú me dieras datos claros y precisos que yo pueda entender. ¿Comprende? ¿Pablo habló diferente en Atenas o no? Eso lo vamos a ver también. Pablo habló citando a sus eruditos, a sus griegos, a sus reconocidos. ¿Se acuerdan que mencionó uno en Atenas y todo el mundo se interesó? Si le habla así a un romano, lo dejan en pie y se van. ¿Qué me está mencionando este hombre? A fulano de tal, qué sé yo. A mí qué me interesa nada de eso. Ahora, el griego sí. Eso fue como, wow, espérate, el hombre sabe. Todo es dependiendo de a quién tú le hables. Y tenemos esa de la escritura, tenemos que saber para dónde vamos cada vez que nosotros abrimos la página de la escritura, tener un contexto claro de que cuando vayamos a leer Marcos, estamos leyendo un libro que es preciso en sus datos. Es conciso, es corto, pero sí bien preciso. Eso nos facilita a nosotros muchas cosas. Mateo nos complica mucho porque nos lleva a estudiar, a analizar, a pensar, a buscar en el Antiguo Testamento. Si va a Marcos, se da cuenta que tú no tienes que estar redundando mucho, como que se queda con Marcos y ya. Fíjese, léalo para que ustedes vean. Por eso es que muchos predicadores, para dar más precisión a lo que están diciendo un tema, van a Marcos. El mismo relato, pero a Marcos. ¿Se fijan? Es lo que yo he usado también, por eso precisamente usé a Marcos el domingo pasado, porque me es más preciso el dato. Directo. Porque era lo que estaba haciendo Marco al explicarle a los romanos. Que entendieran de una vez sin mucho rodeo. Si voy a Mateo se me complica más las cosas, tengo que explicar más. Entonces dice aquí, Marco utiliza una prosa griega entendible a la cultura rumana que hablaba el idioma latín. Ahí está. E introduce en su evangelio términos comunes al vocabulario de los gentiles. Exactamente. Tomándose el tiempo de explicar el significado de las frases y las costumbres judías. Si menciono algo judío, ahora yo se lo explico en su idioma, en su manera de hablar y de expresarse, para que los gentiles también fuesen alcanzados por la gracia de Dios en Cristo, quien es presentado en este evangelio aquí como un siervo que vino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Diciendo eso, Arturo entonces entra al tema. ¿Cuál es el tema? El que nosotros conocemos y también lo vimos la semana pasada al hacer la introducción mía personal que yo hice aquí, que siempre lo hago al tratar de introducirme a un libro. Hago la mía, la analizamos y entonces vamos a lo que dice Arturo acá y esto realmente nos ayuda aquí, creo yo. Me imagino yo que nos puede ayudar, por lo menos a mí me ayuda bastante tener un concepto personal de lo que yo creo, veo, encuentro y lo adapto a la actualidad y entonces al comentarlo con ustedes y luego ver lo que Arturo también ahora añade, porque hay otras cosas aquí que no dijimos la semana pasada con lo que fueron mis argumentos y ahora podemos verlo un poco más amplio. De tal manera que si Arturo repite un poco lo que nosotros hemos dicho, pues amén, qué bueno, estamos de acuerdo. Entonces él sigue diciendo aquí que los hechos de Jesucristo destacándolo a él como siervo, ese es el tema. Y que este tema nos lleva a dar a entender que Cristo vino a dar su vida en rescate por mucho, incluyendo a los gentiles. Esa es la importancia. Es como si dijera, yo estoy aquí, fíjense, otros piensan que posiblemente todo esto es únicamente para los judíos y ya. No, es que estoy presentando este evangelio porque ahora entiendo quién es este Mesías. Este Mesías, el que fue clavado en aquella cruz y que ustedes tuvieron por nada y que lo desestimaron prácticamente, ahora lo estoy presentando como alguien que hizo mucho por ustedes porque ustedes también tienen la responsabilidad de creer en él. Y si no creen en él, entonces también tendrán problemas cuando partan de esta tierra, porque tendrán que encontrarse ante Dios. Es un llamado a aceptar al Cristo como manera de salvación, de salir de los dioses, como presentaba aquí nuestro hermano, lo que hacía más difícil a Marco. ¿Cómo sacar a un romano que tiene una mitología tan amplia de dioses, donde entre ellos mismos los dioses se peleaban, habían uno mejor que otros, y Zeus es el mayor, el que controla a todos, y una cosa que es, wow, es realmente maravillosa como historia, como manera de descubrir cómo pensaban estas personas, pero de manera salvífica es errada. Y a Marco le tocó presentar eso. Nada cómodo, nada fácil. Pero lo bueno es que Dios salva por la locura de la predicación. Presentar el evangelio. Nunca tengas miedo a quien le presentas el evangelio porque la obra la hace el Señor.
A veces tú vas a un lugar pensando que tú vas en coche porque todo el mundo entiende y va a aceptar. Solamente tengo que dar algunos datos y ya yo voy a ser muy aceptado. Llegas allí y nadie se convierte porque ese no es el problema. El corazón lo maneja Dios y te usa a ti para que hables. Por eso también sigue diciendo aquí Arturo, mientras el Evangelio de Mateo enfoca a Cristo como maestro, detallando sus discursos y narrando sus parábolas, este es un detalle importante aquí. Eso hace Mateo, ¿sí o no? Él narra todas sus parábolas y todas esas cosas porque está hablando a personas que hablan de esa manera. Si Marco le va hablando exactamente como está hablando Mateo, no lo van a escuchar porque ellos no quieren que tú me ilustres nada. Dime lo que me vas a decir y terminamos. Marcos ahora prefiere, entendiendo la cultura de los romanos, lo enfoca como un hombre de acción. Él vino a servir, él está actuando, relatando en sus escritos. Noten, vayan a Marcos mirando a Cristo en acción. ¿Sí o no? Corta y muchas actividades que el Señor realizó predicando por todas las ciudades, haciendo que, ese es el énfasis de Marcos. Él estaba en el libro de Marcos sanando enfermos y mostrando compasión. A que muchas veces no pensamos en eso. Marcos estaba enseñando a los romanos y entonces si lo presenta como un Cristo en acción, él actúa. ¿Qué querían ellos ver? Los griegos, exactamente a alguien que tiene acción si lo vamos a servir. Porque ellos pensaban que ellos tenían muchos dioses y ellos accionaban en el mar, en el viento. ¿Se acuerdan? Cada dios para algo específico. Entonces querían ver a alguien que sí tenía acción. Bueno, el que yo presento es el único que tiene el poder. Que tiene control de todo. Que no necesita muchos. Entonces lo presenta sanando enfermos y mostrando su compasión, haciendo milagros. Marcos no intentó en ningún momento escribir una biografía, como dice Arturo aquí, de Cristo, sino simplemente dejó que los hechos hablaran en lugar de él. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? Por eso es que el texto de Marcos es realmente relevante el de Mateo, el de Marcos 10:45. Todos no lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto no hemos citado este verso? Ahora lo entendemos con más claridad el por qué él tenía que decir esas palabras. Cuando dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¡Wow! ¿Qué me estás diciendo, Marco? Nosotros lo podemos entender fácil ahora y lo poetizamos y lo ponemos bonito y hasta lloramos con este texto al entender la gran verdad que hay aquí. Pero decírselo eso a un romano, ¿me estás diciendo que ese que crucificamos, él vino realmente para darnos salvación? ¿Y que él dio su vida por mí, él lo hizo? Ahora tenían ellos que enfrentarse a eso y analizar esa vida de Cristo y ver sus hechos que no podían negarse, y que esta narrativa de lo que hizo Cristo venían de un testigo ocular, nunca pierdan eso, eran los escritos de Pedro prácticamente. En esto concluyen casi todos los historiadores y los más cercanos padres de la iglesia con respecto a este libro de Marcos. De que lo que hizo Marcos fue tomar los sermones de Pedro y comenzar a explicar el evangelio con los sermones de Pedro. Y eso es lo que hace Lucas, que entonces toma estos sermones de Pedro del libro de Marcos y lo explica entonces a quiénes, como vamos a ver después de este libro. ¿A quiénes? A los griegos, gentiles también. Ahora tiene que ser más poético el libro de Lucas, como vamos a ver, porque es diferente. Van a ver la diferencia del lenguaje de Lucas y aquí la diferencia y la narrativa tan diferente que tiene Marcos, porque están escribiendo a personas diferentes. Esto nos va a ayudar bastante a entender la importancia de ver a quién se le escribe. Y si muchos de los eruditos de hoy en día hicieran énfasis en eso, no tuvieran tanto problema en estar discutiendo cosas que ellos no les interesa. Porque hay muchos eruditos que hacen análisis de la lingüística, pero no les interesa ver lo que nosotros estamos mirando aquí.
es preferible hacer un análisis desde otro punto de vista y dirección que no les lleva a entender específicamente todo lo que está pasando. Se dedican a ver contradicciones, que hay contradicción, que no lo dijeron igual, que no pensaron igual. Si no lo dijeron igual, entonces, ¿por qué no es confiable? Ahora tienen miedo, como vi a alguien, tienen miedo de analizar las fechas, porque a medida que salen algunos datos y relatos, con documentos que ellos ven de la misma manera, lo analizan de la misma manera, por ejemplo, hay eruditos que van a ver los pergaminos y por las letras y la forma de escribir, dice, este pergamino lo colocamos en tiempos de Herodes, por ejemplo. Pero entonces aparece el de Mateo con la misma literatura y la misma escritura y dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque nosotros lo hacemos igual con otros papiros. ¿Se entiende? No podemos decir que no, porque esto es lo que me lleva a la ciencia. La ciencia no es nuestra enemiga. El problema es que con la ciencia hay muchos enemigos. Y utilizan la ciencia para hacer daño. Y la ciencia no es confiable porque la ciencia varía, cambia, está sujeta a cambio. La Biblia es confiable porque no está sujeta a cambio. Ella es y dijo lo que dijo y eso es. Ahora compruébalo tú. No se explica. Simplemente dice lo que tiene que decir, como está aquí. Estos escritores dijeron lo que tenían que decir. No están explicando cosas para convencerte a ti de dejar un buen documento para que tú entiendas que al pasar el tiempo esto fue lo que nosotros queremos confirmar. No, ellos escribieron. Y escribieron para sus públicos, para las personas que tienen que escribirle y punto. Ahora es nuestra responsabilidad ahora analizar esto. La frase el Hijo del Hombre es importante aquí. Eso lo analizamos, lo hemos visto otra vez. Y no es más de lo que viene de Daniel capítulo 7, 13 al 14, que es el que la menciona. No tenemos el tiempo para analizarla, pero sí analice cuando vaya a ver esta expresión, que no es más que una manera de decir él va a ser hombre. Ese Mesías, ese príncipe, como dice Daniel, hijo del hombre, será hombre. ¿Fue Cristo hombre? Hombre. Entonces eso era una manera de decir el hijo del hombre. Viene, se hace hombre, nace como hombre y luego tenemos que descifrar de que era Dios. ¿Sí ve? Y eso es otro tema. Arturo sigue diciendo la palabra eutos o euteos. Sí, se usa. ¿Y para qué? Esto es para indicar la acción del libro. Cuando nosotros decimos luego, luego, ¿qué estamos diciendo? Oye, ahora, Dice, sin dilación. dice Josías Graham que Marcos es como una película de acción. Donde se presenta todo a un Cristo actuando. Y todo es, vamos, 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 vamos. Y todo para rápido. Y esta palabra se menciona 42 veces porque se está presentando al Cristo actuando, porque los romanos más que nadie tenían que ver a un Cristo ejecutando acciones prácticas que demostraban que Él era un ser diferente a todos los dioses que ellos tenían ahí, que era superior a ellos. O sea, romano convertido a Cristo tenía que desechar sus dioses. Ahora póngase usted en el papel de ellos, que por generación, por tradición, eso es lo que creían. Es como usted querer cambiar a un católico. Incluso la iglesia evangélica está llena hoy de conceptos católicos porque la mayoría hemos nacido con esa raíz y creencia de que así debe ser Dios. Cuando comenzamos a ver a un Dios diferente al que nos presentó la iglesia católica desde la Edad Media, ahora nosotros comenzamos a ver cosas diferentes y nos enfrentamos a ellas, pero la tenemos ahí detrás. Es posible que muchos después incluso de haber aceptado a Cristo veían a Cristo como uno de los dioses que ellos tenían. Ah, pero si Él actúa a sí mismo como este Dios. Así como lo teníamos. Pero él lo hace todo, Él lo hace todo. Es que se me olvida a veces, pero Él lo hace todo. Pero le llega a su mente las comparaciones, porque es difícil salir de ahí. Dice Arturo que los apóstoles lucen tardos para entender quién era realmente Jesús. Eso es verdad. Jesús mismo se presenta guardando y revelar a la gente su rol como Mesías.
Y sigue diciendo, muchos concuerdan en que Marcos tuvo una estrecha relación con el apóstol Pedro, de quien se toma, eso lo vimos la semana pasada en su información, para redactar su evangelio. De ahí se puede explicar que los pecados y debilidades de Pedro se registran, cierto, eso, se registran en el libro. ¿Quién tenía esa relación tan cercana con Pedro? ¿Y quién se sentía con más confianza de decir de Pedro lo que él quería? Alguien que estaba en confianza con Pedro. Por eso es que tú vas a Mateo y te habla de todas esas alabanzas de Cristo hacia Pedro. Aquí tú no vas a encontrar esas alabanzas hacia Pedro, sino prácticamente concentrado en todo lo que Pedro tenía que cambiar. Porque Pedro mismo estaba encargándose de dar a entender los cambios que Dios había hecho en su vida y de relatar de dónde Dios lo había sacado en cada una de sus predicaciones. Nuevamente, las personas hablan, enseñan de acuerdo a lo que hay realmente en su corazón y en la manera que ellos quieren presentar a Cristo desde el entendimiento de ellos. Bueno, Pedro había entendido que Dios había hecho muchas cosas en ellos y que él era una persona que por ser pecador le había faltado al Señor. Entonces de ahí comenzamos a ver a Marcos narrando la vida de Pedro de esa manera. Y eso es importante. Mateo, por ejemplo, Mateo 16, 17, ¿qué se habla ahí? Como vimos nosotros cuando tomamos ese tiempo para analizar eso. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que se dice, bienaventurado eres, Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Marcos no hace eso. No, ningún bienaventurado. Ni siquiera narra el hecho, ni siquiera narra el acontecimiento. ¿Por qué? Porque incluso eso mismo que está narrando aquí no les interesaba a los romanos. Hablar del fundamento de los apóstoles, cómo se formaría la iglesia, de dónde saldría, eso tendría que entenderlo después que ellos conozcan quién era Cristo. ¿Sí ve? Lo importante para Marco era que los romanos entendieran quién era Cristo. Aquí viene la parte importante, y es el punto 2, y es la fecha en que fue escrito y el tiempo que cubre. Dice Arturo, el Evangelio de Marco, al igual que el caso de Mateo, tampoco especifica específicamente su autor. Eso sí, ya lo hemos dicho. Aunque en general todos piensan que fue escrito por Juan Marcos. Juan Marcos es Marco, descendiente de una familia cristiana de Jerusalén, ayudante de Pablo, de Bernabé y probablemente de Pedro. Y nosotros narramos todo lo que pasó con Pedro, con Bernabé y con Pablo. Y vimos todo eso. Él sigue diciendo, se piensa que él es Juan Marcos, de quien se escribe en Hechos 12:12, cuando se menciona la casa de María. Yo creo eso exactamente, yo no tengo ninguna duda con respecto a eso. Madre de Juan, a quien llamaban Marcos, donde estaban orando por la liberación de Pedro. ¿Saben por qué creo eso? De que cuando Pedro fue liberado y fue a este lugar, ¿quiénes eran los más interesados en la vida de Pedro? En la vida de Pedro, los más cercanos. ¿Y quiénes estaban orando ahí? Los más cercanos. ¿Y quién se presenta? Es una familia. Y Pedro era, Juan Marco no podía ser otro que aquel que está interesado en su amigo, en su familiar cercano. Entonces ya ahí para mí no cabe ningún tipo de duda. ¿Qué otro Juan Marcos con el mismo nombre va a estar orando, presentando, esperando y va a dar este grito de alegría cuando ve que es él? ¿Se entiende? Él fue a la casa a refugiarse cuando el ángel lo libertó. Algunos piensan que en esta casa se reunieron también en el aposento alto. Bueno, yo no sé. Eso puede ser. Y eso es un análisis más complicado. Pero, ¿por qué no? ¿Quién sabe, no? En donde se celebró la primera Santa Cena y donde se celebraron las siguientes reuniones. Bueno, ahora no se sabe dónde es, porque si tú vas a Jerusalén te presentan, aquí fue en este lugar y tú no sabes, porque te presentan posibilidades. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, fuera donde fuera, el asunto es que hubo un lugar donde se reunieron para la Santa Cena y eso es el dato que nos interesa a nosotros. Si no lo entendemos aquí por algún dato importante en la tierra, lo entenderemos en el cielo y punto, porque no es un dato relevante en sí para nosotros poder tener una buena interpretación. Entonces, mis hermanos, eso también nosotros lo vimos, dice los discípulos desde su juventud, ya que eso también vimos, que Mateo tenía prácticamente unos 10 años cuando estuvo conociendo a los apóstoles,
y ya más adelante, en el tiempo de la crucifixión del Señor, posiblemente ya era un adolescente, tenía pasando la adolescencia, tenía ya unos 20 años en el momento de la crucifixión del Señor. Tenía bastante razonamiento en su mente de todo lo que había pasado. Y sigue diciendo cosas que también dijimos en esta manera. Lo estoy leyendo a manera de confirmación de lo que vimos la semana pasada. Dice Arturo, este joven dejó en su lugar en Jerusalén para acompañar a Bernabé. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Y a Pablo en su primer viaje. ¿Qué pasó en su primer viaje? En Hechos 13:5. Bueno, lo que nosotros vimos exactamente, que él iba ya de Perge, de Panfilia, pero dijo, me regreso. Estamos en un viaje, Marcos. No, yo voy para atrás. Yo estoy demasiado cansón, por lo que está muy joven. Ya no aguanto más. Y me dicen que esto es para lejos, esto es mucho. No, yo voy para atrás, se devuelve. Más adelante, en el segundo viaje, donde Pablo le dice a Bernabé, dice, mira, vamos a visitar todo lo que hemos visto, vamos a dar vuelta para afirmar su fe, ayudarle, confirmarlo, y esto nos va a llevar un buen tiempo. Y Bernabé dice, bueno, vamos a llevar también a Juan Marcos. ¿Qué hace Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Pablo? Sí, muy bien, vámonos juntos, todos, qué bien, Juan Marcos. No, yo no ando con este. Me dejó y se fue, yo no quiero tener ese problema. Bernabé, por una razón que ya conocemos, dice, no, pues entonces yo no voy a dejar a Juan Marcos, ¿por qué? En Colosenses nos enteramos de algo muy importante, Colosenses 4:10, y es que eran primos. No, yo voy a dejar a mi primito de que así solo, no, yo lo estoy enseñando. Y él tiene algunas inmadureces, pero ahí está. El apego familiar siempre es así, cosa que Dios permite. Nadie va a hacer más por ti que tu propio familiar. Los demás normalmente no se sienten que tienen tanta responsabilidad. Es más fácil decir, no, tú allá, yo aquí, vamos a seguir para adelante con este, tú me traicionaste. Pero es que Bernabé, no, sabe el trabajo que yo he tenido con este, sabe las discusiones que yo he tenido con él y la regañada que le di porque se me fue en ese primer viaje. No, yo me lo llevo otra vez. Pablo no quería, se dividen, pero esa división lo que vemos es que fue para bien. ¿Quién trabajó en todo eso? Todo, es que nada pasa así por casualidad, nada. Y eso es una buena enseñanza. Nunca se preocupen para todo lo que esté pasando en su vida. Por las cosas que parezcan incómodas, difíciles, es que detrás de todo eso y al tiempo de Dios y en la manera de Dios van a ser para bien. Pero ¿cómo verla para bien si fue un traicionero? Dios sabe lo que hace. Pero hay algo importante, más tarde y en ese mismo verso, nosotros encontramos que se hicieron amiguitos. Y luego lo recomienda también a Marcos. No me lo dejes. Y en todo momento dice, lo necesito, porque necesito a Juan Marcos conmigo aquí. Una cosa increíble. Indicando que cuando las personas reaccionan y hacen lo que es correcto, nosotros debemos ir a la par y decir, eso es lo que yo esperaba de ti. Así que vámonos a trabajar juntos. Esperamos un cambio. Y cuando el cambio se da, pues ya hay que continuar. El Señor trabajó. Mal está que cuando hay un cambio y nosotros decimos, es que no quiero nada contigo. No, aprende a ver cambio cuando la gente hace un arrepentimiento. Pero sin arrepentimiento y sin cambio de vida, todavía significa que hay que enseñar. ¿Me entienden? Los arrepentimientos hay que respetarlo. Y hay que actuar en base a eso. Es cierto que muchas veces nosotros vemos que personas que se arrepienten y nosotros seguimos aislados como el primer día a pesar de que se han arrepentido. Y es una enseñanza realmente muy triste y que condena la Escritura constantemente. Cuando hay arrepentimiento hay que hacer lo que hizo Pablo aquí. O como cuando recomendó a Onésimo a Filemón, ¿se acuerdan de eso, no? Te ruego que tú lo aceptes y que lo tenga contigo, no como tu esclavo, sino como algo mucho mayor, que lo tenga como tu hermano, le dijo. Entonces, lean ese texto, ¿no? A Onésimo lo va a tener así, el que me traicionó, tráenlo. Es demás, no lo quieres hacer, dice, mira, yo pago las deudas.
Pero Pablo está interesante como él dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar la deuda, pero mira, pensándolo mejor, tú sabes una cosa, tú me debes mucho a mí. Ah, qué cosa tan interesante. Ah, pues entonces tú me la pagas y me aceptas ese hombre. Hasta ahí llegó Pablo por Onésimo. A pedirle, bueno, estamos a la par. La que tú me debes, ahora me la pagas, acéptame ese hombre. La bendición. Entender que hay que perdonar y ver cuando Dios trabaja y Dios cambia. Mi hermano, dice también aquí que muchos piensan que Marco fue el testigo, y esto también yo lo creo. Esto yo lo creo. Muchos piensan que Marco fue el testigo del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ustedes habían visto de que alguien salió corriendo y dejó la sábana y se fue desnudo en ese momento. Eso se narra en Marcos 14, 51, 52. Pero hay un detalle importante. El único que narra este acontecimiento es Marcos. ¿Por qué? Porque él es el único que lo vivió. Y él narra ese acontecimiento. ¿Quién más pudo haber sido que él? Y eso para mí no queda ningún tipo de detalle. Más nadie se interesa por ese dato. Pero él sí. Él narra lo que con él sucedió. Y narra de la vida de ese joven. Que dejó la sábana y siguió corriendo en ese momento. Por eso yo creo que sí, puede ser. Eso no tengo mucha duda con respecto a eso. Primera de Pedro 5:13 dice, da el indicativo de que Marco fue útil en el ministerio de Pedro, que es lo que hemos estado diciendo, donde la frase mi hijo puede indicar un tipo de relación similar al que Timoteo tenía con Pablo. Y eso es lo que normalmente nosotros hacemos, nos encariñamos tanto con una persona, nos acercamos tanto a una persona que si es menor de edad o lo que sea, es que él es mi hijo. Algunos dicen que lo que está haciendo aquí es que esto da derecho a que cuando yo engendro a alguien en la fe, le doy a conocer el evangelio, le puedo llamar mi hijo. Yo no sé si eso realmente es lo que está pasando en la escritura y que podamos llamar hijo cuando yo puedo traer a alguien al evangelio y que lo disipulo y que lo voy llevando, lo voy guiando. Es posible que por la relación cercana que eso vaya produciendo, entonces sí podamos decirle, wow, es que hemos tenido tanta plática, hemos hablado tanto y hemos visto los cambios y lo que va sucediendo, que yo siento que estoy educando a mi hijo. Ahora sí lo entiendo, de esa manera. Pero que hay gente que tiene una cantidad de hijos en la iglesia, porque fueron y le predicaron el evangelio, y este es mi hijo, y este es mi hijo, y este es mi hijo. ¿Qué tanto tiempo tú dedicaste con esa persona y qué relación tú tienes con esa persona? Tan cercana, tan que tú puedas llamarle tu hijo. Yo creo más bien que cuando aquí habla de esta manera, está hablando de una relación muy cercana. O sea, Pablo llegó a tener una relación después de todo con Marco muy cercana. Al grado de decir, es que él me es útil, lo necesito. ¿Sí se entiende? Es que era muy cercana. Y por eso le llama, es mi hijo, y a Timoteo le dice lo mismo. Lo presenta de esa manera por la cercanía de contacto ahí en esa iglesia en Éfeso, trabajando juntos, instruyéndole y dándole instrucciones que se hicieron familias. Una relación de mucho tiempo, muy cercana y muy afine, hace que tú te sientas familia de esa persona. Y es tan peligroso esto de las relaciones y trayendo esto de una manera extraña a nuestros tiempos. Usted, por ejemplo, usted comienza una serie. Esto es un ejemplo horrible, pero vamos a ver si nos ayuda. Usted comienza una serie y la serie se hace larga. Y tú sientes como que esa gente son como que si fueran tu familia. Y cuando se acaba, tú sientes como que, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dice, o comienza otra, dice, oh, ¿y en qué otra película actúa? ¿En qué otra serie actúa? Pero, qué cosa tan extraña, ¿no? Es que ese contacto como que nos hace familiares. Y ya creemos que son nuestros, que ya lo conocemos. Y si tú lo ves en la calle le dices, ¡hey! ¿Cómo está? ¿Y qué le pasa a esto? Cuidado, no me toques. Pero tú crees que es tu familia. Es increíble, ¿no? Eso pasaba por la mucha relación. Hay una cita de Papías que es la misma que nosotros citamos también aquí, que lo cita alrededor del 115 después de Cristo. Y no voy a leerla de nuevo, pero es importante entender que la leímos la semana pasada, donde se asegura que realmente estos escritos de Marcos vienen directamente de Pedro y que él fue el intérprete de Pedro. Porque definitivamente Marcos hablaba latín. Parece que Marco era una persona que se dedicaba a educarse, ¿no? Y tal vez tenía muchas informaciones
claras y precisas como lo demostró en su libro. Porque poder explicarle a un romano el Evangelio de Cristo, tú tenías que tener conocimiento de quién eran ellos, cómo pensaban y qué hacer. No era un ingenuo en cuanto a la cultura romana y hablarle en su idioma directamente. Y de hablar en su idioma lo vemos claramente donde nosotros hablamos de lo que es la transliteración, y aquí también Arturo lo menciona en algunas partes, cosas importantes que son buenas de ver. Por ejemplo, él menciona aquí que Eusebio también lo cita a Clemente de Alejandría, como nosotros vimos, y esto diciendo que los que habían escuchado a Pedro le pidieron a Marcos que les dejara un relato escrito de la doctrina de Pedro, que les predicó oralmente, y que supuestamente Pedro autorizó que ese evangelio escrito por Marcos fuese leído en las iglesias. Eso dijo ya en el siglo primero, siglo segundo, en el 180, lo dijo Ireneo. Orígenes también se cita aquí, sucesor de Clemente, supuestamente dijo que Marcos escribió su evangelio a medida que Pedro se lo explicaba. Personas, padres de lo que son las iglesias nuestras hoy, dignos de ir y escuchar y analizar y ver sus escritos para poder tener un mejor entendimiento. Ireneo dice lo mismo, diciendo que después de la muerte de Pedro y Pablo, este es el problema aquí de Ireneo, Marcos, porque coloca los escritos de Marcos después de la muerte de Pedro y Pablo, les dejó escritas las cosas que Pedro predicó. O sea, lo importante es que ellos todos están de acuerdo en que quien escribe Marcos son básicamente los sermones de Pedro. Y eso es lo que ellos ven en sus escritos y están muy cercanos a esto. Entonces hay que pensar, hay que analizar. Cosa que hoy confirmamos con más claridad por el análisis, se puede ir más claro y ver que tenían razón. Ahora, Ireneo no tenía razón por algunas cosas que sí podemos hoy ver. No era un escrito después de la muerte de Pedro y de Pablo. No tiene sentido eso. Es difícil entonces comprobar la veracidad de todos estos escritos, como dice Arturo, porque no llegaron directamente del siglo I, sino después, siglo II, siglo III, y siglo I, siglo II, y esto nos complica un poquito las cosas. Fecha de escritura, esto es importante, casi no tenemos tiempo ya, eso vamos a dejarlo hasta aquí nada más con esto, porque vamos a analizar esto con más cuidado. No hay consenso en cuanto a la fecha de eso de ser, pero nosotros ya tenemos, aquí esto quería traerlo. Arturo en ese momento cuando escribió dice, no hay consenso en cuanto a la fecha en que Marco escribió su evangelio, pero es seguro que fue el primero de todos, ya que Juan fue escrito al final del primer siglo y Mateo y Lucas tomaron mucho de su contenido de Marco. Entonces él concluye entendiendo que eso es así, pero no hay un consenso escrito. Hoy sabemos que realmente Marcos, por ser el primero que Mateo y primero que Lucas y que Juan, entonces, y al tener una fecha de Mateo clara por el papiro que nosotros encontramos en Gran Bretaña, ahora hay que analizar sus fechas y todo donde están, nos colocan en el 45 o 50. Entonces, o son exactamente contemporáneos o un poquito más tarde. No cabe duda. ¿Ves? En ese momento que lo escribe no se podía decir eso. Y eso es importante entender eso. Bueno, para la próxima nosotros vamos a estar mirando los destinatarios y propósitos, lo cual realmente también es importante. Hay algunos datos que voy a traer que espero nos ayuden a nosotros tener algo de claridad de la manera en que él escribe y por qué escribe. Y usted se va a encontrar con lenguaje que él mismo traduce. Cuando él dice va a encontrar muchas palabras como esta, que traducido es, ¿qué está haciendo? Cito argumentos judíos de lo que dijo Cristo, algunos de ellos incluso en arameo lo traduce, dice que esto quiere decir y utiliza una palabra romana. Algunas simplemente la translitera, la usa directamente. Tenemos muchas palabras que también los autores nuestros al traducirla al español le hacen la transliteración, pero algunas de las que Pedro simplemente hizo la transliteración la traducen algunos de lo que hoy no hacen la traducción al español. Y eso lo vamos a ver porque eso también es importante.
de que cuando él escribió simplemente tomó la palabra que ellos entendían y se las tradujo así. Y vimos, ustedes se acuerdan que vimos lo que era una transliteración, ¿no? Transliterar es tomar la palabra a sí mismo y traerla como es. Porque es común, se habla y punto. Y nosotros tenemos muchas que vamos a ver la semana que viene, que tomar, como lo vimos también, del griego, y Arturo menciona algunas, mucho más que la que yo mencioné, y de la que yo mencioné la semana pasada, él trae algunas, qué bueno que nosotros las veamos, porque las que él menciona son bíblicas. Yo traje muchas que no están en la escritura, sino para que veamos que nosotros, en nuestro lenguaje, estamos llenos de palabras transliteradas, que no se hizo una traducción, sino que llegaron hasta nosotros, ¡pam!, directamente, tal y como salieron del griego. Y eso es importante. Acá, preguntas, para antes de irnos. Sí, lo que tú acabas de decir ahorita de que llegan que dicen hermanos o parientes cercanos por lo que decían ellos. Ajá. Que no eran sus hijos directamente. Ajá. Se podría decir que eso era familiares de sangre o solamente por palabras. No, de sangre no era, fue lo que dijimos, sino que tuvieron una relación tan cercana que se llegaron a considerar padre o hijo. Pero aquí, por ejemplo, nos dice aquí del 57, en lo último de la página, que dice que aunque la versión Reina Valera de 1960 traduce sobrino, la palabra griega amnesios es primo. ¿Todo eso es de sangre también? ¿O solamente...? Lo de Bernabé sí. Ese sí, ese es de sangre. Porque hoy en día, en diferentes países, por ejemplo en México, en algunos lugares dicen primo, pero no es porque son primos. No, es una manera de hablar, sí. Por eso es como decir amigo. Incluso hay regiones en mi país que lo usan también. Primo, primazo. Y tú dices, pero son primos, no son primos, son amigos. Sí, mi hermanazo, hermano, no son hermanos. Bien, eso pasa. Porque quieren dar la impresión de que están tan unidos que son familia. Aunque muchas veces solamente un término que nada tiene que ver. No es porque son familia, incluso pueden tratar como una persona de otro país y hablan así también. Sí. Sí, eso es lo que está pasando aquí. Ahora, en el caso de Timoteo y Pablo y de Marcos, Juan Marcos, ahí había una afinidad muy grande. Estaban demasiado cercanos. Había mucho trato, muchas historias, muchas vidas que contar juntos. Que ya, eso era como, wow, por el acercamiento que había ahí, es que no, es que este es mi hijo, este es mi hijo. Como por ejemplo en el caso de María, porque dicen lo que es los católicos, dicen que no tuvo más hijos. Pero cuando Jesús dice, he aquí a tu hermano, Yeah. ¿qué podemos decir ahí? Porque era su hermano. Ahí no cabe duda. La Iglesia Ese era. Católica, en su versión de la Biblia, traducen para la palabra hermano, es una palabra que es adelfo. Y eso es literalmente hermano. Pero la Iglesia Católica la traduce como primo. Cada vez que se Más fácil ellos a los tener su hermanos teología. de Jesús, ellos traducen esa palabra como primo, convenientemente. Porque yo estoy hablando con una persona así. Ese es un dato importante, tú lo estás entendiendo. Sí. O sea, tú tienes que irte siempre al original. Pero dicen ellos, cuando Jesús dijo, ve aquí tu hermano, pero dice, cuando uno es cristiano, o por ejemplo, uno es cristiano, y tú le llamas por ejemplo, a tu hermano, dice, vas a decir como tu hermano, o sea, es tu hermano. Hermanos en la fe, porque ahora estás unido a Pero Cristo. no es hermano, es decir, carnal, ¿no? De sangre. Ante Dios eres una familia, y si soy hijo de Dios, y mi otro hermano es hijo de Dios, ¿qué somos? Somos hermanos. Pero el Pero mismo, ellos, la pregunta es esa, porque los católicos dicen que no tuvo más hijos, porque dicen que son hermanos de ellos, pero hermanos porque son hermanos. No está hablando de esa relación de creyentes, porque muchos de los hermanos de Cristo no eran creyentes. Y eso es, ¿Se entiende? ellos se equivocan ahí.
Sí, no eran creyentes. Eso es prácticamente como decir, todos eran creyentes. No, y ese es el punto. Sí, aquí. Hablando ahorita de lo de mi hijo, Pablo en el libro de Filemón dice, te ruego por mi hijo Filemón, Mi hijo a Filemón. quien engendré en mis prisiones. Mm. Y nunca tuvo Era un hijo embarazada. espiritual y Pablo usa ese término Sí, es un engendro, es como algo espiritual, o sea, que está hablando de que estuvimos trabajando, estuvimos cerca y vi el cambio de él y ahí te lo envío. Esa expresión. Por eso yo digo que tú puedes hablar de tu hijo cuando tú tienes un tiempo de discipulado, que tú trabajas con él, de que estás cercano a él, de que él te platicó, que él te habló de su problema. Ahora tú conoces su vida. Él se abrió contigo y te dijo muchas cosas que no se atrevió a decirle a más nadie, pero te lo dice a ti. ¿Comprende? Y mira, lo que pasó con Filemón fue esto, y él tuvo esto y esto, y yo no se lo vaya a decir a nadie, a Pablo, que Pablo todo lo decía. Dicen, pero no se lo vaya a decir, no. Y hubo esa relación, esa cercanía, que entonces él dijo, wow, es que este es mi hijo. ¿Comprende? Y lo presentó de esa manera. O sea, tenemos derecho a decir, este es mi hijo, por la cercanía que yo tenga con alguien. Y el tiempo trabajando juntos y de enseñanza por los relatos de vida que hay ahí entre esa persona y yo. Amén. Bueno, nos atendimos bastante hoy. Espero que ustedes me perdonen. Le prometo que para la próxima se lo voy a pagar. Le voy a quitar 5 minutos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí hoy y poder hablar de tu palabra y de que esto, Señor, sea útil para nuestras vidas. Padre bendito, gracias por el esfuerzo que cada uno de los hermanos hacen para apoyar estos estudios que con tanta dificultad estamos teniendo en una congregación como esta. Pero, señores, hemos aprendido de que tú mueves todo. Eres tú quien hace las cosas a tu manera. Eres tú quien nos da las fuerzas y nos da el entendimiento para saber qué hacer y poder tener paz en medio de todo. Gracias, Señor, por la paz que estamos experimentando, por el gozo interno que podemos sentir, Señor. Y esto es realmente mucho para nosotros. Gracias, Señor. Síguenos ayudando y guiándonos en todos los días de nuestra vida, porque te lo pedimos, oh Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos.